Después de ahí me fui a la maestría para estudiar procesos políticos en proyectos de movilidad urbana y a la par surgió este proyecto. ¿Por qué? Algún día estaba leyendo por ahí textos para la investigación de maestría y me di cuenta de un texto que habla de asociaciones público-privadas. Me interesó el tema porque a nosotros en la cuestión de las teorías de la administración pública vimos algo que se llamaba la nueva gestión pública, que es decir, fue una corriente teórica que surge por ahí de los 90, principios de los 2000 en México, que se aplica principios de los 2000 en México, y que dice que hay que retomar las buenas prácticas del sector privado o de la administración de empresas y tratar de aplicarlas al sector público. ¿Con qué finalidad? De corregir los problemas de eficacia, de eficiencia, de calidad, de desperdicio de recursos, de falta de inteligencia, de deficiente innovación, todo con la finalidad de mejorar la calidad de ese servicio público. Es así como surge este tema. Entonces, yo me empecé a preguntar, a ver, ¿puede existir un caso concreto en el ámbito o en el medio ambiente en el cual yo me desarrollo, en el cual yo convivo, que pueda estudiar las asociaciones público-privadas? Y me di cuenta que sí, que en el caso de la ciudad de León, que es en la que yo vivo, me di cuenta que podía existir un caso de éxito de una asociación público-privada donde el interés o el objetivo de valor público y el objetivo de rentabilidad económica pueden ir hacia el mismo sentido y cumplir un objetivo mayor, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, esto nos permite entender que deben existir una serie de condiciones para que se puedan dar de manera fructífera este tipo de relaciones. Primero voy a partir de las organizaciones públicas. ¿Por qué las organizaciones públicas deben de voltear a ver a las organizaciones del sector privado? Aquí yo les estoy presentando una especie de esquema de cómo funciona la administración pública en términos generales. Digo, esta no va a ser una clase de administración pública, pero más o menos a partir de la teoría organizacional. Nosotros en administración pública nos dedicamos a estudiar a las organizaciones públicas a partir de su estructura, su organigrama, su departamentalización, a partir de sus recursos que no solamente se refieren a lo monetario, sino que se refieren también a la información, a la tecnología, al capital humano y a las tareas, es decir, todas aquellas facultades, todas aquellas actividades que realiza la administración pública con el objetivo de proveer estos elementos o entregar estos productos al medio ambiente. Servicios públicos como el transporte, los mercados, el agua potable, el alumbrado público, seguridad pública, etcétera. Programas públicos que tienen como finalidad atender necesidades de carácter colectiva que muchas de las veces el ciudadano no puede atenderlas o no puede solventarlas debido a su gran costo. Y la última tiene que ver con programas sociales, que son programas que se realizan o se diseñan para atender a poblaciones vulnerables. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado a partir de las organizaciones públicas es que estas organizaciones no se encuentran aisladas de su medio ambiente, es decir, sino que son organizaciones que se encuentran abiertas. La teoría tradicional nos decía de la administración pública que la organización pública, desde el modelo burocrático, era organización cerrada, que todo lo que pasaba acá afuera no le afectaba ni al interior ni en la entrega de sus productos. Lo que nos dimos cuenta a partir de retomar las teorías organizacionales, la nueva gestión pública, fue que la organización pública se encuentra afectada por una serie de fuerzas que se encuentran en el medio ambiente, económicas, políticas, culturales, ambientales y demográficas, que van a afectar en gran medida lo que recibe la organización pública, el input, las demandas, es decir, digamos, las necesidades que le planteamos como ciudadanos a la administración pública, pero también va a afectar de forma significativa lo que son los recursos, principalmente tecnológicos, de capital humano y los financieros. Entonces, estas fuerzas del medio ambiente van a afectar estos productos, es lo que hemos estado dando cuenta en el estudio de la administración pública. Y muchas de las veces aquí existe una barrera que impide que estas organizaciones de la administración pública puedan colaborar con otro tipo de organizaciones, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones del sector privado.
¿qué es lo que pasa aquí? Yo lo que planteo en esta ponencia es qué es lo que pasa cuando una decisión del medio ambiente, en este caso de un actor político, afecta a una organización pública. ¿En qué sentido? Tenemos un actor político que plantea para efectos de administración pública una austeridad, un recorte presupuestal que va a afectar a todas y cada una de las organizaciones del sector público, desde la administración pública federal hasta el ámbito más local, los municipios. Si disminuye el presupuesto destinado a cuestiones operativas, a gasto corriente de las organizaciones públicas, la capacidad para atender estos o diseñar estos productos también va a disminuir. ¿Por qué? Porque las organizaciones públicas se van a dedicar solamente a actividades primarias. En otro sentido, ¿qué pasa cuando las fuerzas o las variables demográficas afectan a la organización pública? ¿En qué sentido? Cuando no tenemos buenas políticas en materia de desarrollo urbano, cuando la población crece desproporcionalmente, cuando en materia de desarrollo urbano las cuestiones de los fraccionamientos, de los asentamientos humanos empiezan a dispersarse de forma horizontal y traen como consecuencia un mayor costo en la implementación de los servicios públicos. Hay otras fuerzas que ya son más políticas, otras económicas que tienen que ver con las crisis económicas, con las devaluaciones, con las fluctuaciones de la moneda, etcétera. Todo esto afecta a los productos de la organización pública. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puede enfrentar un municipio estas fuerzas que van a afectar sus productos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Nosotros como ciudadanos constantemente estamos exigiéndole a los gobiernos municipales, estatales y federales mejoras en la prestación del servicio público, que sea más barato, que nos pueda llevar o conectar en distintos lugares, que tengamos información disponible para saber en qué momento va a pasar el autobús o que podamos desde nuestra computadora, desde nuestro celular, poder conocer la información adecuada sobre los distintos servicios públicos, sobre realizar distintos servicios públicos sin la necesidad de ir a una oficina pública. Todo eso lo requerimos a las organizaciones públicas. Pero ¿qué pasa cuando no tienen el capital económico y no tienen, por lo tanto, capacidad de innovación y de adquisición de tecnología? Es aquí cuando las organizaciones del sector privado pueden entrar. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que las organizaciones privadas, al no sufrir una serie de restricciones que tienen que ver mucho con lo legal, es decir, la administración pública solamente puede hacer aquello que la ley le permite. La administración pública para, digamos, atender una serie de actividades, muchas de las veces requiere de la aprobación de actores políticos, los ayuntamientos, cuerpos legislativos, los gobernadores, los presidentes municipales, y todo eso entorpece los procesos administrativos. Entonces, al contrario, la organización privada, algo que me parece maravilloso es que siempre está en la búsqueda de la innovación. Si una organización privada no innova, si no introduce mejoras tecnológicas, si no hace mejoras para que sus clientes tengan una mayor comodidad, un mayor disfrute de los productos o de los bienes que ofrece, pues desaparece el mercado. Al contrario del sector público, si una organización pública no innova, si una organización pública no implementa cuestiones tecnológicas, pues muchas de las veces no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene garantizado los recursos públicos que le permiten sobrevivir en su medio ambiente, pero que no le permiten atender de forma adecuada lo que son las necesidades colectivas. Entonces, cuando las organizaciones públicas se enfrentan a las fuerzas del contexto y del medio ambiente, es necesario que vayan transformando sus modelos de organización, pero también es necesario que vayan estableciendo nuevos canales de coordinación, de cooperación o de colaboración con otras organizaciones. Nosotros en el sector público o quienes estudiamos el sector público nos damos cuenta que los problemas son complejos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de actores que tratan de incidir en las decisiones públicas, porque los recursos son escasos, porque no hay tecnología, porque los problemas siempre son dinámicos, nunca son estáticos, y muchas de las veces las organizaciones públicas carecen de capital humano intelectual o carecen de la tecnología que les permita
atender a esa complejidad en los problemas públicos. Es por eso que han iniciado una serie de transformaciones tanto a su interior como a su exterior. Una de ellas es innovar en los modelos de organización, empezar a descentralizar actividades o funciones, delegárselas desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales. Y los gobiernos municipales quitarse una serie de facultades, es decir, o delegarlas, mejor dicho, a empresas privadas, principalmente en materia de transporte público y de recolección de basura, que es lo que tradicionalmente se conoce como la concesión, pero que es muy diferente de la asociación público-privada. La segunda es cuando se mejoran los mecanismos de coordinación y colaboración en prestación de servicios públicos. La asociación público-privada va más allá de coordinar y de colaborar. En una concesión, la autoridad pública o la organización pública al privado le da la prestación del servicio. El privado, en este caso, debe hacerse cargo de la inversión tecnológica, de la compra de unidades, de la infraestructura, de la capacitación del personal, de la operatividad, de los gastos corrientes. Es una gran cantidad de actividades de las cuales el privado debe de hacerse cargo. Y el sector público solamente se convierte en un árbitro, es decir, solamente está vigilando que el privado preste de manera adecuada el servicio público. La limitación de esto es que los recursos escasos que pueda tener la organización privada no pueden combinarse con los recursos que tenga la organización pública en aras de prestar un mejor servicio. Y es hacia donde debe ir la asociación público-privada. Otro modelo u otra forma en cual se ha transformado la organización pública tiene que ver con que le cedemos, si bien la facultad de prestar servicios a las organizaciones privadas, también están generando mecanismos que permitan aperturar las actividades con el medio ambiente o recibir la retroalimentación del medio ambiente. Cuando nosotros estudiamos la organización pública antes del año 2000, toda organización o la mayoría de las organizaciones públicas eran cerradas. Ustedes como ciudadanos, yo como ciudadano, muchas de las veces no sabíamos o no podíamos tener información respecto a qué hacía el gobierno con el dinero que recibe, en qué invertía, en qué se lo gastaba, ni podíamos participar en muchas de las decisiones públicas. Al día de hoy, retomando los estudios organizacionales, la nueva gestión pública y algunas experiencias del sector privado, estas organizaciones públicas han incrementado su grado de apertura. Ya podemos participar en la toma de decisiones, al vernos ya como unos clientes, ya podemos exigir mejoras en los servicios públicos, podemos poner quejas y que éstas sean atendidas de manera más rápida. Podemos también adentrarnos en los procesos de fiscalización para saber qué hacen con los recursos públicos. Esto nos lo da el grado de apertura con el medio ambiente. Y la quinta tiene que ver con aprovechar las fuerzas del entorno, amenazas, oportunidades, retos o fortalezas que lejos de afectar a la organización pública, la veamos como fuerzas de cambio que nos permitan transformar todas y cada una de las organizaciones públicas. Entonces, es hacia estos elementos hacia los cuales está transitando la asociación público-privada y algunas de las organizaciones del sector público. No todas, porque tiene que ver mucho con las limitaciones. De entrada, para que una asociación público-privada se pueda desarrollar, tiene que ser en municipios medianos o en municipios grandes o en zonas metropolitanas. Los municipios pequeños no son ideales para este tipo de asociaciones porque muchas de las veces estos municipios carecen de recursos económicos, carecen de infraestructura y muchas de las veces la mayor cantidad de sus recursos proviene de participaciones o aportaciones federales y de aportaciones estatales y muy poco recurso, menos del 10% o en ocasiones menos del 5%, proviene de recursos propios. Entonces, estas condiciones solamente se pueden lograr en aquellos municipios, en aquellas entidades públicas que no tienen tanta dependencia de los recursos federales ni de los estatales. Entonces, a partir de estos elementos, yo establezco que hay una dependencia mutua entre la organización pública y la organización privada. A la organización pública se le exige que resuelva problemas, asuntos o necesidades de carácter colectivo.
que si surge un nuevo desarrollo habitacional o un nuevo fraccionamiento, exista una organización pública que se encargue de llevar el servicio de recolección de basura, que se encargue de establecer una ruta de transporte público a menos de 500 metros de distancia, que también establezca el servicio de alumbrado público, por lo menos en la periferia o en el perímetro de ese fraccionamiento, que también garantice la seguridad de los habitantes. Entonces, a partir de estas exigencias, a la administración pública o a la organización pública se le exige actuar o tiene una urgencia para actuar. ¿Por qué? Si no atiende estos elementos se van a transformar en problemas públicos más complejos que van a requerir más presupuesto y que al no ser atendidos de forma inmediata van a generar mayores afectaciones sobre la calidad de vida del ciudadano. Pero también tiene recursos escasos, recibe un presupuesto anual que muchas de las veces no alcanza para grandes actividades, alcanza para pagar gasolina, alcanza para pagar el personal, para pagar papelería y muchas de las veces medianamente rentar un inmueble. Esto, digamos, lo comencé a observar a partir de que empecé a trabajar en organizaciones públicas y comencé a realizar trabajo de intervención organizacional. Yo me di cuenta que el tema de los recursos escasos era constante en cualquier tipo de organización pública. Entonces, como no hay recursos, la capacidad de innovación es deficiente. Trabajan con sistemas administrativos muy ¿cómo les podría decir? Muy rudimentarios, no tienen innovación tecnológica, no pueden aplicar cuestiones tecnológicas para prestación de servicios, el ciudadano todavía tiene que ir a la dependencia pública, etcétera. Hay una gran cantidad de elementos que limitan a la organización pública para actuar. En contraparte, tenemos a la organización privada, que la organización privada o las empresas siempre están buscando nuevos nichos de mercado, siempre están buscando nuevos clientes, siempre están buscando nuevas actividades que realizar o que satisfacer, pero también cuentan con recursos escasos, es decir, no, en tanto la organización pública como la privada no tenemos una maquinita de dinero que constantemente nos esté imprimiendo billetes para satisfacer las necesidades de la organización o, en contraparte, para atender las necesidades de los clientes o de los usuarios. Pero sí tiene algo que es muy importante, que es mayor capacidad de innovación, que es algo que le falta al sector público. Entonces, lo que yo planteo es que estos dos elementos, la urgencia por un lado de actuar y los nuevos nichos de mercado, se pueden juntar en una asociación pública-privada. Podemos unir recursos escasos para que uno constituya un nuevo negocio y el otro atienda un servicio público o una necesidad colectiva. Se pueden unir para que uno aplique su capacidad de innovación tecnológica, es decir, el diseño de aplicaciones, la sistematización de procesos, la vigilancia, el uso de los metadatos, del Big Data, etcétera, algo con lo que no puede contar la organización pública. Todo eso se va a constituir en la asociación público-privada. Entonces, a partir de esto, vamos a establecer que una asociación público-privada es una alianza entre organizaciones públicas y privadas. ¿Por qué surgen? Porque surgen bajo el supuesto de que recurrimos a la experiencia, a las capacidades financieras y organizacionales del sector privado o del sector empresarial, porque son muchas de las veces elementos con los cuales no cuenta el sector público por los cambios de gobierno, por la inestabilidad del personal, por las deficiencias o la falta de recursos para capacitar al personal en nuevas tecnologías, en nuevos procesos, etcétera. Todo eso que sí tiene el sector privado y que a partir de recurrir a la experiencia, a las capacidades financieras y las organizacionales, vamos a mejorar la calidad en la gestión de los servicios públicos, pero también vamos a explotar una serie de infraestructura destinada a una prestación de servicios públicos. Todo ello bajo nociones de gasto fiscal, es decir, hacer más barata la prestación de servicios públicos a partir de la innovación tecnológica, capacidades financieras y organizacionales, pero sin descuidar la calidad del servicio. Una asociación público-privada nos puede dar estos elementos, pero deben de existir una serie de condiciones que más adelante les plantearé. Entonces, cuando decidimos en el sector público que debemos aliarnos al sector privado, vamos a observar una serie de apuestas. Primero, el liderazgo y la legitimidad, el liderazgo del sector privado.
cuando observamos allá afuera empresas, que en el caso que a mí me interesa son empresas de transporte, que son reconocidas en la región por prestar un buen servicio de transporte público, porque sus autobuses cuentan con tecnología, porque no son autobuses viejos, sino que cada determinado tiempo los están cambiando, porque introducen innovación tecnológica que a mí como usuario de transporte foráneo me permite una mejor experiencia. Y por otro lado tenemos la legitimidad de las organizaciones públicas, legitimidad que se establece a partir de un marco jurídico. Segunda, tenemos los recursos disponibles, es decir, la asociación o la organización pública y la organización privada reúnen sus recursos escasos con la finalidad de crear infraestructura, tecnología o intervenir un servicio público. Tenemos en el caso de la organización privada las capacidades organizacionales para capacitar al personal, para contratar también personal, para darles mejores condiciones laborales, para garantizarles estabilidad en el puesto, para entrenarlos, etc. Hay capacidades organizacionales. La siguiente es la capacidad de innovación que tiene la empresa privada. Aquí les voy a plantear una serie de spoilers antes de entrar al tema que me interesa. Antes del año 2003, en la ciudad de León teníamos un servicio público de transporte deficiente. Teníamos autobuses que rondaban entre los 15 y los 20 años de vida, que constantemente presentaban fallas, que no tenían tecnología, que los operadores trabajaban en condiciones vulnerables, que tenían esquemas de pago llamados por comisión, entonces quien subiera más usuarios ganaba más, no teníamos tecnología para controlar el servicio, no sabíamos en qué momento del día o a qué hora iba a pasar el transporte público. Había una gran cantidad de elementos que hacían demasiado tormentoso y peligroso el uso del transporte público. ¿Por qué? Porque no había capacidad de innovación. Teníamos empresas de transporte demasiado pequeñas en la ciudad de León, de las cuales había propietarios que tenían, o empresas constituidas, que tenían máximo 10 unidades de transporte público. Otras tenían 5, y entonces, al tener pocas unidades de transporte público y poca presencia en el mercado del transporte de pasajeros, pues tenían poca capacidad de innovación. Y entonces es ahí cuando observamos nosotros un nicho o observamos una ventana de oportunidad para transformar esa situación problemática de mala calidad en el servicio para transformarla a partir de los riesgos compartidos. La concesión, como les decía, deja al sector privado toda la responsabilidad de invertir los recursos públicos. En cambio, en una asociación público-privada hay riesgos compartidos. La organización pública se compromete a invertir recursos públicos en infraestructura, muchas de las veces, en mejora de caminos, en aportar para la tecnología. Y por otro lado, también la organización privada pone sus recursos en juego para invertirlos en una mejor prestación del servicio. Entonces, como tenemos recursos de ambos lados, esto nos permite tener mejores condiciones para prestar un servicio público, a diferencia de una concesión, donde uno puede poner todos sus recursos, pero muchas de las veces estos recursos no son suficientes. La siguiente tiene que ver con la capacidad financiera. En el sector público la capacidad financiera es limitada. ¿Por qué? Es lo que les pregunto a mis alumnos. A ver, si queremos mejorar la prestación de un servicio público y esto nos demanda un presupuesto quizá de 50, de 100 millones de pesos de inversión, ¿qué es lo que va a hacer la organización pública? Uno, reorientar el gasto público, empezar a recortar en una serie de dependencias gasto para trasladársela a la dependencia que quiere mejorar el servicio público. Esa es una. La segunda es aumentar los impuestos, pero esta no es una medida popular, porque como ciudadanos, muchas de las veces al observar la corrupción, no tenemos los incentivos positivos para pagar más impuestos. La tercera, hay otra limitante. La organización pública no se puede endeudar tan fácilmente, no puede ir a un banco, no puede ir a una financiera a pedir un préstamo. ¿Por qué? Porque requiere de la aprobación del Poder Legislativo, del Ayuntamiento, y todo esto se convierte en procesos políticos que son muy demandantes y que muchas de las veces no se logran materializar. A diferencia del sector privado, que tiene mayores facilidades para acceder a créditos de la banca. La siguiente tiene que ver con conjuntar la experiencia y el liderazgo de las empresas privadas
hacia proyectos de largo alcance, que no sean solamente prestación de un servicio, sino que sean proyectos orientados a 10, a 20, a 30 o hasta 50 años. Y la última es el aprovechamiento de otros actores y otras organizaciones, muchas de las veces privadas, que ven el interés de colaborar con el sector público porque observan un nicho de mercado. Entonces, cuando estos elementos se conjuntan de manera positiva, vamos a observar el desarrollo de una asociación público-privada. A partir de esto, yo planteo en algunos textos o en algunas investigaciones que si son nuevas formas de relacionarse una organización pública y una privada a través de la asociación público-privada. Y establezco que sí, que son nuevas formas de relaciones que permiten mejorar la experiencia y la calidad de vida del ciudadano en distintos ámbitos, en la construcción y administración de cárceles, en la construcción, operación y prestación de servicios públicos en materia de salud, en la infraestructura para el sector de vías de comunicación, en los sistemas de transporte público, entre otras actividades. Es decir, aun cuando el sector público tenga una disminución en los recursos públicos o en el presupuesto que se le asigna, no se desprende de las obligaciones que los marcos jurídicos, la constitución política, las leyes generales, las leyes federales, le dicen que debe realizar. Es decir, no se desprende de sus obligaciones. Si no hay dinero, la organización pública no va a decir, bueno, ya no puedo prestar el servicio de transporte público, voy a dejar de prestar el servicio de recolección de basura, voy a dejar de prestar el servicio de seguridad pública. No, tiene que buscar los mecanismos o tiene que buscar las formas de organizarse para seguir prestando ese servicio público. ¿Por qué? Porque son servicios públicos que nosotros como ciudadanos muchas de las veces no podemos satisfacer porque son demasiado costosos en cuanto a tecnología, en cuanto a infraestructura o en cuanto a la prestación. Es por eso que la organización pública siempre, a pesar de tener menos recursos, debe de buscar la forma de asociarse con el sector privado. Les mencionaba que deben de existir una serie de elementos esenciales para garantizar el funcionamiento de una asociación público-privada, que por un lado no solamente deje toda la carga fiscal o presupuestaria a la organización privada, sino que estos elementos esenciales obliguen también al sector público a invertir recursos. Uno de ellos primero tiene que ver con los procesos de intervención y reestructura de las organizaciones públicas. Esto se hace a través de las metodologías de intervención organizacional. Cuando nosotros, como estudiosos de la organización pública, nos convertimos como en una especie de médicos para ver cuáles son las falencias, los dolores o las deficiencias de la organización pública para intervenirlas y mejorar su estructura, sus procesos organizacionales, sus tareas, sus cuestiones de comunicación, de liderazgo, de toma de decisiones o de división de tareas. Es ahí cuando participamos como primer elemento. Si tenemos organizaciones públicas débiles, la asociación público-privada va a fracasar. ¿Por qué? Porque le vamos a dejar toda la responsabilidad al sector privado y la organización pública se va a encargar de actividades mínimas. La segunda tiene que ver con el marco jurídico, es decir, debe existir una serie de reglamentaciones que definan las facultades, las responsabilidades, atribuciones que debe tener tanto el sector privado como el sector público. Que si uno se va a encargar de la operación del servicio de transporte, la organización pública se encargue de construir la infraestructura, las estaciones de transferencia, los paraderos, invertir en la automatización de los semáforos, intervenir o invertir en la cuestión de cámaras de seguridad, de plataformas donde el ciudadano pueda saber en qué momento el transporte público o su ruta va a pasar, etcétera. Definir qué le toca a cada uno en esta asociación. Y la tercera, que es la más importante, tiene que ver con el proceso de planeación estratégica, algo que muchas de las veces para las organizaciones públicas se queda en el papel. Antes de entrar al doctorado, yo trabajé también en la consultoría y nos dimos cuenta que los municipios y que las organizaciones públicas no realizan planeación estratégica, sino que están actuando empíricamente conforme se les presentan los problemas públicos. Es decir, no saben qué problemas se presentan en el medio ambiente, no saben qué estrategia seguir para intervenirlos, no establecen metas ni indicadores, no establecen nada, sino que van actuando conforme se les presentan los problemas públicos. La asociación público-privada nos da esta bondad
de partir de escenarios problemáticos o de necesidades colectivas no satisfechas, que es un escenario que se presenta pero que no es deseable, a un escenario de ideal, que es que a 3, a 5, a 10 años se mejore la calidad de vida del ciudadano, que tengamos carreteras o vías de comunicación en mejores condiciones, más seguras, con mayor tecnología, que tengamos sistemas de transporte público pasando de lo convencional a los masivos, como los sistemas BRT o quizá en algún momento como el metro de la Ciudad de México. Es allá hacia donde debe de ir la planeación estratégica. Como ustedes saben, ustedes que están más en ingeniería saben que el proceso de planeación estratégica es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite alcanzar un objetivo cuando los recursos son escasos y cuando hay una serie de actividades que se deben de llevar secuencialmente. Eso el sector público carece mucho, pero yo he observado que en las organizaciones privadas esto se presenta de forma adecuada y que les permite funcionar muy bien a las empresas privadas. Entonces, hasta aquí a partir de eso, para que quede un poquito como más les dé un poco más de sentido, voy a hablarles de manera rápida sobre el sistema de transporte público de la ciudad de León. Les decía, nosotros en el 2003 teníamos una serie de problemas relacionados con el transporte. Yo me acuerdo, en el 2003 tendría como 12 años, yo me acuerdo que era tortuoso subirme a una unidad de transporte público. ¿Por qué? Porque era demasiado costoso. Si quería llegar de la zona norte en la que vivo a la zona sur, tenía que pagar 2 o 3 pasajes. Entonces, era demasiado caro. Como los operadores iban jugando carreritas o se daba la pelea del centavo por ver quiénes subían más usuarios o más, sí, más usuarios, pues muchas de las veces había accidentes que se presentaban al más o menos 700 accidentes en promedio por año y se daban 22 muertes por año. Es decir, era demasiado peligroso el transporte público porque no estaban capacitados, porque las unidades presentaban deficiencias, ya no les servían los frenos, no tenían direccionales. Había una gran cantidad de elementos que hacían peligroso el uso del transporte público. Pero también había deficiencias en el control y la vigilancia, es decir, las autoridades no sabían si se prestaba bien o no se prestaba de forma adecuada el transporte público, si lo prestaban las rutas, si iniciaba a X hora, terminaba a X hora, si cumplía con las rutas, la empresa, no sabían eso las organizaciones públicas. Había competencia desleal en la prestación del servicio, los operadores no tenían incentivos para prestar una buena calidad del servicio. ¿Por qué? Porque estaban presionados por ganar un buen sueldo, por subir más personas, porque ya se les descompuso el camión y tenían ellos que arreglarlo, porque ellos también se encargaban de la administración del dinero. Como no había organizaciones fuertes o procesos administrativos establecidos, el hombre camión o el operador del transporte público se encargaba de pagar la gasolina o el diésel, de pagar las refacciones y lo que quedaba se lo iba entregando al patrón o al empresario. Entonces teníamos sistemas administrativos deficientes que no permitían que los propietarios de los autobuses invirtieran en la adquisición de mejores unidades. Teníamos congestionamiento vial en las principales avenidas. Hay una fotografía que no pude recuperar del archivo histórico, pero hay una avenida muy importante en la ciudad de León, que es la avenida Miguel Alemán, donde se concentraba en ese momento la actividad comercial de la ciudad. En esa fotografía yo logré contar hasta 70 unidades de transporte público en una avenida que no tiene más de 3 carriles o que en su momento no tenía más de 3 carriles. Entonces, el entrar a esa zona era demasiado complicado y todo eso afectaba la calidad del servicio y por lo tanto la calidad de vida del ciudadano. Un presidente municipal se dio cuenta de esta situación y como aquí en León los presidentes municipales tienen, no sé por qué, pero tienen una visión muy empresarial o una visión de gestión empresarial, se dio cuenta de que si le hablábamos a las empresas privadas, les presentábamos un proyecto serio de inversión en transporte público como un nuevo nicho de mercado, íbamos a constituir un sistema integrado de transporte o un sistema masivo de transporte que se encargara de que el ciudadano solamente pague un pasaje, de que el pago sea digital por medio de una tarjeta, de que tenga cámaras de vigilancia en las estaciones de transferencia y en algunas unidades de transporte público
para disminuir el índice delictivo o para hacer más seguros los trayectos, que sistematizáramos algunos elementos para garantizar una mejor distribución de las rutas y de los derroteros y de los tiempos de viaje. Esto se los presentó el presidente municipal a los empresarios del transporte. Los empresarios del transporte observaron que era un buen nicho de mercado. Dijeron, ok, nosotros tenemos el dinero, pero también el municipio se puede comprometer también con presupuesto. Ellos dijeron, bueno, pero necesitamos una forma de organización en la cual no solamente a nosotros como empresarios nos dejes toda la responsabilidad, sino que tú también como municipio, como organización pública, inviertas recursos. Es así como nació el Sistema Integrado de Transporte como asociación público-privada. Por un lado tenemos a los concesionarios del transporte público, las empresas privadas y un organismo que se encarga de administrar los recursos. Es decir, cuando nosotros pagamos el pasaje o el boleto de transporte, ese dinero no se va directamente a la empresa, sino que se va a un organismo administrador que se encarga de repartir equitativamente a las distintas empresas, de acuerdo a su presencia en el mercado o en la prestación del servicio. Y por otro lado, tenemos a las organizaciones públicas que se encargan de aportar recurso público para obra, para adquisición de tecnología, en ocasiones para capacitar a los operadores, digamos, para conjuntar esfuerzos con los concesionarios del transporte público en aras de una mejor prestación del servicio público. Ambos, privados y públicos, se reúnen en una comisión tarifaria mixta que se encarga de estudiar en determinados momentos cuándo debe de subir el precio del transporte público, ni para que quede a contentillo del municipio, ni tampoco para que quede a contentillo del sector privado, sino que se establezca una evaluación técnica que nos diga en qué momento es adecuado subir el precio del transporte. Es así cuando vemos la asociación público-privada. A partir de que estos empresarios se deciden unir con el sector público, nosotros comenzamos a observar mejora en la prestación del servicio de transporte, porque pasamos de tener unidades que tenían 15 o 20 años ya de uso a tener unidades que máximo tienen 10 años de vida. Empezamos a disfrutar del servicio de transporte masivo a partir del BRT, que ya nos permite ir desde un punto de la ciudad, desde la zona norte a la zona sur, de la oeste a la este, solamente pagando un pasaje y haciéndolo de forma más rápida. Antes, nuestros traslados, cuando yo ingresé a la universidad, yo vivo en un extremo de la ciudad. Para llegar a la universidad hacía 1 hora 45 minutos. Conforme la asociación público-privada fue expandiendo las líneas de servicio, mis tiempos de traslado disminuyeron a 1 hora o a 1 hora 15 minutos, es decir, me ahorré hasta 30 minutos de viaje. Eso por una parte. Obtuve nuevas líneas de deseo o nuevos derroteros bajo los cuales satisfacer mis necesidades de movilidad. Entonces se mejoró la calidad del servicio. Hubo una cuestión de innovación tecnológica para que el ciudadano, a partir de una aplicación o de un portal de Internet, pueda saber en tiempo real a qué momento va a llegar una unidad de transporte público. Disminuyeron el número de accidentes porque la autoridad, a partir de controlar vía satelital o vía GPS a las unidades de transporte público, empezó a monitorear las velocidades, los derroteros, a partir de que se establece, digamos, una distribución equitativa de los recursos a partir de la prestación del servicio, pues los operadores ya no se vieron en la necesidad de competir, sino que se vio garantizado un sueldo estable. Hubo un mayor control del servicio porque ahora las rutas sí cumplen con sus derroteros y no llegan a determinadas zonas, cumplen con los horarios de la prestación del servicio, cuando antes no podíamos saber eso. O había zonas en las cuales los operadores se negaban a entrar y entonces a partir de cierta hora ya no entraban. Ahora eso ya no se puede dar porque la autoridad está vigilando que el servicio se preste de manera adecuada. El costo es accesible porque con 12 pesos yo puedo viajar hasta 29 kilómetros, puedo abordar hasta 3 rutas distintas de transporte público y llegar a mis destinos. Y la última es la infraestructura, que se comparte entre el sector público y el sector privado. Uno pone la infraestructura, las estaciones de transferencia, los paraderos,
y otro pone los autobuses, la capacitación, las cámaras, las pantallas, etc. Hay una conjunción entre los dos tipos de organizaciones, la pública y la privada. Y eso a nosotros como ciudadanos nos beneficia. ¿Por qué? Porque tenemos un mejor sistema de transporte. Y pues hasta aquí le podría dejar para el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenos días, tengo una Buenas. pregunta. Perdón. Disculpen, levanté la mano, pero creo que no la anotaban o algo así. ¿Es Hugo Santino? Sí. Ok, sí, aquí puedo ver. Dígame, Hugo. Bueno, primero, gracias por la presentación. Y mi pregunta más que nada es respecto al tiempo. ¿Cuánto tiempo fue lo que pasó desde que comenzó su proceso, su inicio del cambio, hasta ver los resultados? ¿Cuánto tiempo fue el que sintió que pasó o el que Sí, sucedió? el proceso de cambio inicia en el año 2000, cuando llega un presidente municipal más de corte empresarial, se da cuenta de esta situación problemática y él empieza a desarrollar la planeación estratégica con el INPLAN. El proceso de implementación del SIT en una primera etapa llevó 3 años, desde el diseño técnico, la construcción de la infraestructura y el fortalecimiento de las empresas privadas. Los resultados nosotros los empezamos a ver 7 años después, es decir, en el 2010, cuando se implementa una segunda etapa del servicio de transporte público y comenzamos a observar que los tiempos de traslado empiezan a disminuir considerablemente, que también los accidentes, de tener 400 accidentes, o que eran 700, déjeme ver, teníamos de 700 accidentes que teníamos al año, nosotros comenzamos a observar que gradualmente comenzaron a disminuir los accidentes hasta el día de 2010, que eran 100 accidentes, y al día de hoy, que es 2020, tenemos menos de 50 accidentes relacionados con el transporte público. En el tema de los resultados del costo, estos lo vimos materializado a partir de que se implementa la primera etapa en el 2010, cuando ya no pagamos 3 pasajes o 2, sino que empezamos a pagar un solo pasaje. Yo me voy de mi colonia a una estación de transferencia. En esa estación de transferencia me bajo del autobús y puedo tomar una ruta o una línea troncal, pero ya no es necesario que yo pague otro pasaje. Puedo llegar a un paradero y subirme a otra línea de transporte público, o llego a otra estación de transferencia y no es necesario que yo pague otro pasaje. Es ahí, digamos, cuando empezamos a ver los resultados, que fueron en el mediano plazo a los 7 años principalmente. Ok, muchas gracias. Debo decir que sí me sorprendió la respuesta, no me esperaba tanto tiempo. Gracias. No, de nada. Lady, Laura. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la información. Mi duda es, bueno, mi pregunta más bien es que usted en esta conferencia usted nos menciona o nos indica que a veces la asociación entre los servicios públicos y privados son mejores a que cada uno trabaje de manera independiente. ¿Usted piensa que realmente para poder iniciar un negocio propio, perdón, o algún tipo de servicio equivalente o utilizable entre la sociedad, es mejor hacerlo asociación que trabajar individualmente? Muchas de las veces sí, porque partimos de los recursos escasos. Por decir, ustedes meten la página y tienen gestión empresarial, tienen tecnologías de la información y comunicación, y no me acuerdo qué otra carrera. Yo aquí lo observo como un nicho de mercado. Es mejor muchas de las veces colaborar con el sector público. Es decir, ustedes tienen la cuestión tecnológica o la cuestión de las capacidades intelectuales, algo que no tiene el sector público. Cuando yo me voy a estudiar el sector público, muchas de las veces, si ustedes vieran cómo se prestan los servicios públicos, estarían sorprendidos. Equipos computacionales demasiado viejos, quieren implementar una aplicación o mejoras en la prestación del servicio, pero dentro del sector público no hay personas con la inteligencia o con las cualificaciones, mejor dicho, que les permita desarrollar una aplicación, un portal de internet que sea funcional.
Cuando yo observo esta parte, observo que muchas de las veces nosotros cuando queremos implementar política pública necesitamos tecnología, no podemos desprendernos de eso. Si queremos ahorita garantizar que las personas tomen sus medicamentos, controlar los índices de colesterol, de obesidad o de sobrepeso en los niños, necesitamos tecnología para estar monitoreando que realmente cumplan con las medidas de política pública, pero no tenemos la capacidad de desarrollar tecnologías o aplicaciones porque en ocasiones es demasiado costoso y no hay presupuesto. Aquí se puede dar una colaboración con el sector público. Es decir, que por una parte el privado, un emprendedor diga, yo pongo la aplicación tecnológica, pero tú no me la pagas porque es demasiado costosa, sino que me pagas una renta mensual, que es lo que he empezado a observar que hace el sector público. Conocí unos emprendedores que están realizando eso. Dicen, una aplicación me cuesta tanto dinero, pero el sector público no me la va a pagar. ¿Qué es lo que sí puede pagar? Una renta mensual. Al final, el sector público no se queda con la aplicación y yo me quedo con la propiedad intelectual y el desarrollo tecnológico y lo puedo seguir ofreciendo a más organizaciones públicas. Ya. Igual manera, esta ayuda como para impulsar ambos, ¿no? Tanto como el sector público y el sector privado. Sí, por decir, yo cuando antes del doctorado me encargaba de licitaciones en la consultora, entonces yo entraba al portal de internet y muchas de las licitaciones eran sobre tecnología, que desarrollar una aplicación, desarrollar un sistema de monitoreo de calidad del aire, un monitoreo para el transporte público. Había una gran cantidad de necesidad de adquirir tecnología por el sector público, porque ellos no lo pueden desarrollar. Es ahí donde también observamos nichos de mercado que pueden ser interesantes. Sí, de hecho, y ahorita que toca el tema de las licitaciones, aquí para poder generar un trabajo ante un sector público, de un privado a un público más bien, se tienen que generar ese tipo de compañía, bueno, este tipo de como concursos se llamaría, ¿no? Porque son licitaciones que tienen que cumplir ciertos requerimientos. Exactamente. Haz de cuenta, el sector público dice, yo necesito una aplicación para medir la glucosa de X población que tiene el problema de diabetes. Entonces te da una serie de requisitos. Entonces las empresas privadas entran a competir por ver quién ofrece el mejor servicio o la mejor aplicación al costo más bajo, pero sin descuidar la calidad. Sí. Bueno, muchas gracias. Buen día. Buen día. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, por mi parte sería todo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poco de experiencia. Y sí, véanlo esto como una oportunidad para emprender un negocio. Creo que después tiene una ponencia sobre desarrollo de negocios o de emprendimiento, emprendedurismo. Y vean que el sector público es un buen nicho de mercado para ofrecerles servicios. Y ustedes están en una zona muy estratégica, que es, digamos, la Ciudad de México o el Valle de la Ciudad de México, donde la mayoría de las licitaciones o de los concursos llegan ahí. Nosotros que estamos en la Ciudad de León tenemos esa desventaja, pero ustedes tienen esa ventaja estratégica que muchos de los concursos públicos se dan en esta zona. Entonces, véanlo como una oportunidad de desarrollar un negocio y como una oportunidad de emprendimiento. A ver, dice Marlene, venga. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Qué Dígame. pasa con estas organizaciones que son sin fines de lucro, pero que siguen siendo privadas? Es decir, que no tienen ningún apoyo por parte del gobierno. En el caso, como poner un ejemplo, los asilos, que actualmente pues en la Ciudad de México hay bastantes, pero la mayoría son pues son privados. Entonces, que en esta cuestión, ¿cómo podría beneficiarse del sector público? Ok. El sector público podría beneficiarse de los asilos a partir del desarrollar política pública en materia de geriatría. Tenemos un problema que muchas de las veces tiene que ver
con que cuando las personas llegan a cierta edad empieza a disminuir su calidad de vida y requieren de muchos servicios públicos y que son una obligación del Estado o de la administración pública. Pero como la administración pública tiene una gran cantidad de actividades que atender, principalmente en materia de salud, y ahorita que estamos en una contingencia, necesita de la colaboración de otros actores. Quizá no tengan la infraestructura para prestar servicios de geriatría a adultos mayores o los asilos, pero sí hay organizaciones privadas que se pueden encargar, digamos, de prestar estos servicios o de esta atención a los adultos mayores. Es ahí donde también se puede desarrollar una asociación público-privada, constituir una asociación o una organización en común donde los dos tipos de organizaciones aporten recursos para lograr, digamos, mejorar la calidad de vida de un sector de la población. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sector público puede tener presupuesto, pero no tiene el capital humano especializado para atender a esta población. O en el sentido contrario, el sector privado pueda tener el capital humano, pero muchas de las veces a lo mejor no tiene el presupuesto suficiente para atender a una gran población. Es ahí donde pueden colaborar de forma exitosa en un objetivo que es muy noble, mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Pero sí se necesita establecer por medio de una figura jurídica este tipo de asociación para que el Estado o la administración pública en algún momento por decisión propia retire los recursos, sino como hay una obligación entre las dos partes, esta obligación de otorgar este presupuesto o dinero público sea constante. Por eso es importante el marco jurídico o un instrumento jurídico. Ok, muchísimas gracias. No, de nada. Marlene, vamos con Marta. Hola, buenos días. Buenos días. Mi pregunta era sobre relacionado con el ejemplo que usted nos ponía sobre el transporte en León. ¿Cree que si se implementaría en todo el país que instituciones, empresas privadas y públicas se unieran en todo el país, tendría el mismo resultado, el transporte público en este caso en todo el país con esa mejora? Tendríamos certeza de lograr el mismo resultado si se dan las condiciones. Las condiciones son intervenir la organización pública y la organización privada para mejorar su estructura y sus procesos. Por otro lado, establecer un marco jurídico que obligue a ambos o que determine las responsabilidades de ambos. Y la última, la planeación estratégica a largo plazo. Muchas de las veces en el sector, nosotros que estudiamos las organizaciones públicas, los problemas se quieren resolver a punta de leyes. Hay un problema público de la obesidad, hay que cancelar la venta de comida chatarra y piensan que con eso se soluciona el problema público. No, la solución de problemas públicos a partir de asociaciones público-privadas va más allá de crear estas condiciones. Si hay planeación a largo plazo, si hay una responsabilidad entre ambas partes, sí podríamos tratar de establecer los mismos resultados o tener certeza de que los resultados sean similares. No es por asustarlos, pero hace un año, no, hace 6 meses que estaba buscando información sobre transporte público, leí una nota que me pareció preocupante sobre el metro de la Ciudad de México y dice que el metro de la Ciudad de México en algún momento o en algún punto va a colapsar financieramente. ¿Por qué? Porque al ser un servicio público prestado directamente por una organización pública, no tiene capacidad de innovación tecnológica ni de reinversión de recursos para la mejora de las unidades y ni de la adquisición de más tecnología. Entonces, hay una proyección, creo que lo revisé en la revista Nexos, donde da esa proyección. Y entonces yo pensaba, ok, aquí podríamos establecer una asociación público-privada que involucre no solamente a organizaciones de transporte público, sino a otro tipo de organizaciones que permitan entregarle más recursos o más inyección presupuestaria a el sistema de transporte del metro de la Ciudad de México con la finalidad de fortalecerlo financieramente. En relación con la pregunta, estas asociaciones público-privadas solamente pueden darse en municipios medianos, o en municipios grandes o en municipios de zonas metropolitanas. En municipios pequeños no. Ahorita que estuve haciendo, cuando le digo, estuve en la consultoría, uno de los últimos proyectos fue para un municipio pequeño del estado de Guanajuato. Se los obliga a hacer planeación estratégica. Nosotros los ayudamos a diseñarla. Cuando les pedimos la información, muchas de las veces la información no estaba bien diseñada, no tenían sistemas de gestión de calidad, no tenían nada.
Entonces les preguntamos que por qué no invertían en automatizar procesos. Ellos nos decían que tenían un presupuesto limitado, un presupuesto menor a 50 millones de pesos para un ejercicio fiscal de un año. Imagínense tratar de implementar un servicio de transporte con 50 millones de pesos. Yo creo que ni en las unidades de transporte público. Por eso, este tipo de asociaciones solamente en municipios medianos, grandes o en zonas metropolitanas se pueden desarrollar para tener buenos resultados. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? No, bueno. Entonces, pues les agradezco mucho el espacio, las inquietudes y las preguntas. Y pues en algún momento, si siguen desarrollando este tipo de eventos, me gustaría seguir participando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias igualmente. En esta ponencia le damos las gracias al maestro Manuel Sánchez López y me permito leer una constancia que el Tecnológico Nacional le va a hacer llegar vía correo electrónico. Y dice así: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Milpalta, otorga la presente constancia a Emanuel Sánchez López por su valiosa participación con la ponencia Las asociaciones públicas privadas, ventana de oportunidad para el sector empresarial para colaborar con el sector público, realizada en el marco del V Congreso Internacional de Ingenierías, celebrado del 13 al 15 de octubre del presente año. Ciudad de México, octubre del 2020. Firma Domingo Noé Marrón Ramos, director del Instituto Tecnológico de Milpalta. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor maestro, y no sé si tiene usted alguna pregunta, alguna duda. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y la aceptación para participar. Y pues cualquier cosa, ahí estaría a sus órdenes. Muchas gracias a usted, maestro, y esperemos que no sea la única vez que nos visite, aunque sea por este medio, y es bienvenido en nuestros congresos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos por su participación en esta ponencia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. No,